Hola a todos otra vez y bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo anterior os he contado la Europa previa a la Primera Guerra Mundial. Lo que os voy a contar ahora son las causas que hicieron que estallara el conflicto. Para empezar, lo que tenéis que tener claro es que el concepto de Primera Guerra Mundial ha sido puesto a posterior. En su momento, este conflicto fue llamado como la Gran Guerra. ¿Y qué tiene de distinto la Gran Guerra de las guerras anteriores? Pues que es un conflicto bélico que implica a diferentes naciones de todo el mundo y también es batallada en distintos continentes. Por lo tanto, este conflicto tuvo una repercusión mundial. Por eso fue la Gran Guerra y por eso hoy la conocemos como Primera Guerra Mundial. Como ya os comenté en el vídeo anterior, Europa sufre una tensión entre imperios. Os comenté que hay tres imperios que son especialmente conflictivos. Os los resalto otra vez porque son importantes. Son el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Estos tres imperios se están disputando la misma zona. Este conflicto acabará arrastrando a todas las naciones a la Primera Guerra Mundial. Pero empecemos esta historia por el principio. Nos situamos en el Imperio Alemán en el año 1890. Nos encontramos que el jefe del gobierno es el canciller Otto von Bismarck. Atención, este personaje es importante. Durante su gobierno, el canciller Otto von Bismarck patrocinó un sistema de alianzas a lo largo de toda Europa que consiguió preservar la paz y evitar el conflicto directo entre naciones. Esto es lo que llamaremos los sistemas bismarckianos. Este sistema de alianzas ideado por Otto von Bismarck se inicia en el periodo entre 1871 y 1878 con la denominada Liga de los Tres Emperadores. Esta Liga de los Tres Emperadores lo que implica es que Alemania se alíe con Austria en 1871 y con Rusia en 1873 de forma individual, en una alianza en la que los países se comprometían a la defensa mutua en caso de agresión de un tercer país. Y también se comprometían a apoyar bélicamente a Alemania si ésta decidía atacar a un tercer país. En 1878, Otto von Bismarck promueve un segundo sistema de alianzas al que añadirá Italia. En 1887 se firma el Tratado de Reaseguro. Esto es un tratado de neutralidad entre el Imperio Alemán y Rusia. Alemania propone neutralidad en el caso de un enfrentamiento entre Rusia y Austria, mientras que a cambio Rusia se compromete a neutralidad si surge un conflicto entre Francia y Alemania. Ese mismo año se firma de forma secreta el Pacto del Mediterráneo. El Pacto del Mediterráneo es una alianza secreta entre Gran Bretaña y Alemania que pretenden controlar y contrarrestar la expansión rusa. Posteriormente se unen Austria y España. Pero en 1890 Guillermo II asciende al trono del Imperio Alemán. Consecuencia, destituye a Otto von Bismarck de sus cargos y abandona los ya comentados sistemas bismarckianos. Este pequeño hecho, que podríamos pensar que solo tendría una repercusión para el Imperio Alemán, tuvo una repercusión mundial y sobre todo europea. ¿Por qué? Porque Guillermo II abandona este sistema más pacífico y empieza una política que lo que pretende es que Alemania consiga una hegemonía mundial. Quiere que Alemania sea más fuerte, quiere que Alemania sea más extensa. Iniciará lo que llamaremos la Weltpolitik. La Weltpolitik de Guillermo II tendrá como consecuencia la creación de dos bandos. Por un lado, tendremos el Triple Entente. El Triple Entente es una coalición conformada por Gran Bretaña, Rusia y Francia. Aquí podéis apreciar las distintas fases por las que pasó la creación de este bando. Primeramente, en 1893 se alía Francia con Rusia. Seguidamente, en 1904, es lo que llamamos el Entente Cordiale, que es la alianza entre Francia y Gran Bretaña. Y finalmente, en 1907, es el acuerdo anglo-ruso entre Gran Bretaña y Rusia. Es importante resaltar que la Weltpolitik de Guillermo II tuvo como consecuencia que Francia dejara de estar aislada respecto a sus aliados. Es decir, Otto von Bismarck lo que había intentado siempre a través de sus sistemas bismarckianos es, de alguna manera, aislar a Francia de una posible alianza con el resto de los países. Al abandonar este sistema Guillermo II y optar por una política más violenta, hizo que Francia tuviera la oportunidad de aliarse con países muy poderosos como Rusia o Gran Bretaña. Por otro lado, tenemos la Triple Alianza.
La Triple Alianza es el nombre que se le dio a la coalición inicial entre el Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro. Cabe decir que esta coalición se formó durante el gobierno de Otto von Bismarck y a la que posteriormente se añadió Italia. Como habéis visto, la Weltpolitik de Guillermo II provocó que se formaran dos bandos en Europa, dos bandos formados por países muy poderosos, Esto no hay que perderlo de vista. Pero realmente fueron 4 crisis internacionales las que provocaron la evolución del conflicto, estallando finalmente en la Primera Guerra Mundial. Primero tenemos la primera crisis marroquí. Guillermo II, aprovechando una visita a Tánger, proclamó que Alemania no permitiría que Marruecos pasara a ser dominada por una única potencia. Esta advertencia iba claramente dirigida a Francia, que cada vez tenía más presencia en el reino norteafricano. Consecuencias. Las relaciones entre Francia y Gran Bretaña se estrechan aún más ante la osadía de Alemania. Recordad, un año anterior ya se había formado el Entente Cordiale. Y en 1907 se firma el Acuerdo Anglo-Ruso. Así nace el Triple Entente. Es la respuesta a una provocación por parte de Alemania. En 1908 tenemos la anexión austríaca de Bosnia y Herzegovina. Aprovechando una revolución que hubo en el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro se anexiona a Bosnia. Consecuencias, Alemania apoya a su aliado, el Imperio Austrohúngaro, y Rusia no tiene más remedio que ceder esta parte del territorio. Recordamos que estamos hablando de la zona de los Balcanes, ahí tenemos 3 imperios muy interesados en la misma zona. La consecuencia más nefasta es que la relación entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro quedará dañada para siempre y la tensión en la zona de los Balcanes aumentará considerablemente. En 1911 tenemos el incidente de Agadir en Marruecos. El envío de un buque cañonero alemán a Agadir en un claro desafío a Francia provocó una grave crisis que concluyó con la firma de un acuerdo franco-alemán por el que Alemania no intercedería en Marruecos a cambio de que Francia le cediera una parte del Congo francés. Mientras las tensiones internacionales se agudizaban, la alianza franco-británica se fortaleció al apoyar Londres resueltamente a Francia en este conflicto. Y finalmente, entre 1912 y 1913 tenemos las guerras balcánicas. Las guerras balcánicas fueron 2 guerras sucesivas en los estados balcánicos. La primera es la Liga de los Balcanes contra el Imperio Otomano y la segunda es una guerra interna entre la Liga de los Balcanes. Esto que provocó, aparte de un cambio geográfico en la zona de los Balcanes, hizo que el ambiente bélico se fuera extendiendo a diferentes capitales europeas. En este ambiente tan tenso no nos costaría imaginar que cualquier pequeña chispa haría que estallara un conflicto a nivel mundial. En este caso, la crisis definitiva que hizo explotar todo fue el atentado de Sarajevo en el verano de 1914. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su mujer, Sofía Chotek, están de visita oficial por Bosnia. Recordemos, Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro unos años atrás. Como podéis imaginar, esto no fue al gusto de todo el mundo y se formaron unos ciertos grupos terroristas, entre ellos el denominado La Mano Negra. La Mano Negra era una de las tantas sociedades secretas que existían por aquel entonces. ¿Cuál es el fin de esta sociedad secreta? Atentar contra todos los medios posibles contra el poder austrohúngaro. Cuando se supo que Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, visitaría Sarajevo, la Mano Negra decidió atentar contra él. Con ese fin, reclutó 7 jóvenes serbobosnios para llevar a cabo el atentado. Así pues, los terroristas se situaron de forma estratégica a lo largo de todo el recorrido que harían Francisco Fernando y su esposa por Sarajevo. Cuando la comitiva de Francisco Fernando pasó por delante del puesto de uno de los terroristas, este lanzó un artefacto explosivo, pero rebotó en el capó del coche y acabó explotando unos metros más allá, hiriendo a 20 personas, pero saliendo ilesos Francisco Fernando y su esposa. Después de este intento fallido, Francisco Fernando y su esposa cancelaron toda su agenda oficial aquel día en Sarajevo. Unas horas más tarde, junto a la comitiva, fueron a visitar a los heridos por el atentado en el hospital de Sarajevo. Fue durante este trayecto hacia el hospital que uno de los miembros de la Mano Negra, el serbio Gavrilo Princip, avistó el coche oficial de Francisco Fernando. Gavrilo Princip se acercó al coche oficial de Francisco Fernando y les asestó 2 tiros a él y a su esposa, hiriéndolos mortalmente. Este atentado supuso el estallido tan solo un mes después de la Primera Guerra Mundial. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo
Como siempre, si tenéis cualquier problema, cualquier duda, entráis en unprofesor.com en el apartado de historia, me lo escribís y yo a la que pueda os contesto. Y como siempre, si queréis reforzar lo que hemos explicado hoy, en la web de unprofesor.com tenéis ejercicios descargables con las soluciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.